Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta serie de transmisiones especiales. Gracias a todos, como decimos siempre, pero nunca está de más porque no se exagera en la gratitud. Damos gracias a cada uno de ustedes que se para de este tiempo, de este espacio, de esta oportunidad para juntos compartir un tiempo de palabra, de afirmación, de edificación en aquello que el Señor nos está hablando. Gracias a todos por sumarse, por ser parte, por compartir, por animar a otros también a sumarse. Sabemos que estamos en un tiempo de muchas transmisiones, encuentros, reuniones, ya todos volviendo en alguna manera a nuestra normalidad, pero valoramos mucho el hecho de que ustedes se tomen el tiempo de escuchar aquellas cosas que el Señor de alguna manera nos está permitiendo ver, aquellos que después ven el video en nuestro canal de YouTube y de alguna manera nos hacen saber que aquello que estamos hablando en esta temporada, en este tiempo, les ayuda, colabora, hace parte a lo que el Señor está haciendo en ustedes. Gracias a todos y a cada uno por apartar de este tiempo, por apartar de este espacio, por creer en aquello que el Señor nos ha confiado. Estamos hablando, compartiendo acerca de los obstáculos que debemos superar para discernir la forma en la que Dios se está dando a conocer en nuestra generación. Venimos diciendo que cada generación tiene una forma en la cual debe de conocer a Dios, en la cual Dios debe de expresarse, de revelarse, de darse a conocer para su plena expresión. Entonces, en la medida en la que vamos discerniendo, nos vamos encontrando en algunas medidas con obstáculos. Algunos de ellos, obviamente, esto no pretende ser absoluto, son algunos de aquellos que nosotros vamos viendo que se van presentando en cada generación y que tienen como finalidad, tienen como propósito estorbar nuestra mirada de lo que Dios está haciendo. A veces nos concentramos tanto en lo que las tinieblas hacen o en lo que pasa políticamente o económicamente o socialmente y nos olvidamos de ver lo que Dios está haciendo. Y un poco a eso responde esta serie de transmisiones, a discernir juntos qué es lo que Dios está haciendo en nuestra generación y cómo nosotros podemos colaborar con ello, cómo nosotros podemos aportar a aquello que Dios está haciendo, entendiendo que la obra la hace Dios y nosotros colaboramos con la obra que Dios hace. Algo que hemos dicho en la transmisión anterior, el miércoles pasado, es que la obra es de Dios y somos nosotros quienes por gracia somos invitados a sumarnos a esa obra. No es nuestra obra, es su obra y nosotros participamos, colaboramos por gracia en esta preciosa edificación. Así que quiero repasar rápidamente los 8 obstáculos que hemos tocado hasta aquí y anunciarles los 4 que vamos a desarrollar en el día de hoy. Como ustedes saben, no son encuentros muy largos, sino que son muy concisos en compartir estas ideas. El primer obstáculo que vimos allá hace ya dos miércoles atrás fue la negligencia. El segundo obstáculo, la posición. El tercer obstáculo, la mente de multitud. El cuarto obstáculo, la atadura teórica. El quinto obstáculo, la incredulidad. Y tomamos mucho tiempo la semana pasada para hablar de la incredulidad, la familiaridad, y desarrollamos este concepto también, la apatía y la rebelión. Estos son los 8 conceptos o los 8 obstáculos que hemos mencionado en las últimas 2 semanas, cómo estas cosas se pueden convertir en un obstáculo para discernir lo que Dios está haciendo. La negligencia, es decir, no hacer lugar cuando entendemos que Dios está haciendo algo en nuestra generación. Y citamos aquel ejemplo
del mesón. Jesús nació en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, dice Mateo capítulo 2. La posición, el amor a la posición, Herodes se turbó porque toda su configuración política y religiosa se vio alterada, la mente de multitud, dice Mateo 2, que toda Jerusalén se turbó con él. La atadura teórica, los escribas que durante 1600 años habían estudiado acerca del Cristo, pero cuando el Cristo vino, ellos no lo supieron discernir, y hablamos un poco acerca de la atadura teórica. La semana pasada hablamos de la incredulidad, la capacidad o la decisión interna de no creer. También hablamos de la familiaridad, cuando la familiaridad o lo que somos en la carne nos impide discernir lo que Dios está haciendo con la gente a nuestro alrededor. La apatía, es decir, una mente o un corazón que no está lleno de la pasión, del enfoque, del amor hacia Dios. Y la rebelión, que es levantarse en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, hemos tocado estos 8 puntos. Estos videos ustedes lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, en nuestro canal de Telegram. Está todos los materiales, los PDF, con los apuntes y las explicaciones. Y hoy vamos a tocar 4 obstáculos más. Como decimos siempre, no son todos, y oro al Señor que les dé luz y que les permita encontrar más obstáculos, porque cuantos más obstáculos vencemos, más podemos discernir y colaborar precisa y exactamente con lo que el Señor está haciendo. Hoy vamos a tocar 4 obstáculos: las manifestaciones, el emocionalismo, la necedad y el aislamiento. Y creo que el último punto va a ser muy clave frente a lo que como generación estamos viviendo en esta situación pandémica. Vamos a desarrollar, y yo les voy a pedir que ustedes me acompañen, de igual manera va a aparecer en pantalla, el 9º obstáculo para discernir lo que Dios está haciendo en nuestra generación son las manifestaciones. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13, dijo, Él les dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es esto de las manifestaciones como un obstáculo? Una manifestación es un obstáculo, y yo no estoy aquí para hablar en contra de las manifestaciones, no es mi idea descalificarlas, solo meterlas o clasificarlas en el obstáculo cuando decimos yo quiero que Dios se manifieste en nuestra generación porque yo tengo tal problema. Cuando creemos o esperamos que las manifestaciones tengan que ver con lo que nosotros necesitamos. Y dentro del propósito eterno de Dios, lo que nosotros necesitamos no es la prioridad. Por eso Jesús lo dijo en aquel pasaje tan conocido de Mateo 6:33. Buscad primeramente la prioridad, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Más adelante dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, así que no os preocupéis. ¿Por qué? Porque cuando la manifestación se vuelve la prioridad, es decir, yo quiero que Dios se manifieste porque me va a resolver el problema. Yo quiero que Dios se manifieste porque va a acomodar mi situación. Yo quiero que Dios se manifieste porque va a hacer lo que yo espero. Entonces las manifestaciones reemplazan a Dios. Y esto es lo que aquí vemos en este pasaje que acabamos de leer. Elías esperaba a Dios en manifestaciones que él había conocido. Pero la manera, la forma en la que Dios, y volvemos al mismo punto, Dios no cambia en su naturaleza, pero sí cambia en su expresión. Sí cambia en la forma en la que Él se da a conocer. Y en este momento,
En este punto es que las manifestaciones pueden volverse un obstáculo porque se vuelven gobernantes o prioritarios en la vida de las personas. Nosotros no buscamos las manifestaciones. Las manifestaciones nos acompañan, están para confirmar la fe, están para animar, están para ayudar, están para realizar una tarea, pero no son nuestra prioridad. Tampoco es lo que nosotros necesitamos, y por lo que necesitamos es que aparecen las manifestaciones. Las manifestaciones tienen un lugar dentro de esta construcción maravillosa, pero no reemplaza nuestra prioridad. Nuestra prioridad sigue siendo Él. El Señor permitía las manifestaciones, y este pasaje lo ilustra muy bien. El viento, el terremoto, el fuego, manifestaciones que Elías conocía, pero el Señor no estaba. No siempre Dios estará en la manera en la que nosotros lo esperamos, pero estará. Estará en la forma en la que Él quiere darse a conocer. Y si las manifestaciones se vuelven más importantes que el Señor, nos quedamos asombrados del viento, nos quedamos asombrados del fuego, nos quedamos asombrados del terremoto, nos quedamos asombrados de la voz apacible, pero nos perdemos al Señor. No quiero descartar las manifestaciones, pero no quiero que las manifestaciones me hagan perder lo que Dios está haciendo. Las manifestaciones son maravillosas, extraordinarias, necesarias, en su justo y sano balance y equilibrio, como todas las cosas, pero no reemplazan al Señor. Ninguna manifestación de Él es Él en su plenitud. Por ende, necesitamos volver a poner nuestra mirada en Él. Necesitamos volver a enfocarnos en Él y no en aquellas cosas que ocurren. Los soldados que fueron a aprender a Jesús se cayeron cuando estuvieron cerca de Él, pero se levantaron y lo metieron preso. Ninguna manifestación garantiza transformación. Por eso las manifestaciones no pueden obnubilarme ni distraerme. Mi foco no es el fuego, mi enfoque no es el viento, mi enfoque no es el terremoto, mi enfoque es Él, porque lo que necesito es oírlo a Él. Lo que sacó a Elías de la cueva no fue el fuego, no fue el terremoto, no fue el viento. Lo que sacó a Elías de la cueva fue oírlo a Él. Dios se manifestará como Él quiera, porque esa es su soberanía, pero no pueden distraernos las manifestaciones de Él. La prioridad de nuestra vida, la prioridad de nuestro enfoque, la prioridad en lo que somos y en lo que hacemos procede de Él. El 10º obstáculo que debemos enfrentar y que debemos superar es el emocionalismo. Juan capítulo 20, verso 11 al 16 dice: pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella pensando que, y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Mire, el verso 14 dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que significa... Es tremenda esta palabra o esta porción de las Escrituras. Hermanos, María dejó que sus emociones le gobernaran. Y el Señor mismo estaba allí. El Señor mismo estaba allí. Y ella no lo reconoció porque sus emociones la gobernaron. Dios no tiene problema con nuestras emociones. Él nos creó con un alma capaz de sentir, capaz de pensar, capaz de tener voluntad. Dios nos creó así,
Por diseño divino nosotros tenemos un alma. Por creación divina nosotros tenemos sentimientos. Por decisión divina nosotros tenemos emociones. No se trata de anularlas, se trata de no permitir que nos gobiernen. Esta mujer fue buscando a Jesús, no lo encontró, el Señor se le aparece, le habla y ella piensa que era otro. Las emociones nublan nuestra visión para no ver lo que Él está haciendo, para no verlo a Él. No es que sean malas, pero cuando nos gobiernan, nos desenfocan, nos distraen, nos impiden verlo, nos impiden conocerlo, nos impiden discernirlo. El Señor estaba ahí, no fue una voz, no fue una escritura, era el Señor resucitado el que estaba ahí, pero sus emociones la gobernaron a tal punto que ella no pudo discernir hasta que el Señor la llamó y su estado volvió a ser gobernado por lo correcto. Que ella se perdió de ver lo que el Señor estaba haciendo. El Señor resucitado estaba ahí. ¿Cuántas cosas en medio de situaciones, en medio de adversidades, nos perdemos por nuestras emociones, enojo? Por eso el apóstol Pablo habla de esto cuando dice: quiten de ustedes toda amargura, todo enojo, toda maledicencia, quítense, despójense, porque esas emociones les van a nublar el juicio, les van a nublar la visión para no ver lo que Dios está haciendo. De cuántas cosas nos estamos perdiendo por no discernir que nuestras emociones nos están gobernando. No nos enojemos tan rápido, no nos deprimamos tan rápido, no nos angustiemos tan rápido, no dejemos que nuestras emociones nos terminen gobernando. No te estoy diciendo que anules el sentir, no te estoy diciendo que anules las emociones, te estoy diciendo que no permitas que te gobiernen. Porque el Señor puede estar allí y tú y yo no darnos cuenta porque nuestras emociones nos están gobernando. Airaos, o sea, siente la bronca, siente el enojo, pero no pequéis, es decir, no te distraigas de lo que Dios está haciendo. No permitas que lo que tu mente o tu corazón o tus emociones sienten nublen lo que Dios está haciendo. Vuelvo a repetirte, porque para mí fue muy fuerte, muy choqueante cuando lo leí en las Escrituras. Ella buscaba al Señor y el Señor estaba ahí, pero su emocionalismo no permitió que discerniera que el Señor estaba allí. Son obstáculos, están allí. Son obstáculos que están para que los atravesemos, para que los superemos, para que vayamos hacia adelante. Pero están ahí. Todos tenemos un momento en el día en que decimos: ¿quién me mandó a levantarme? ¿Quién me mandó a arrancar este día? ¿Quién? Pero no podemos permitir que esas emociones nos gobiernen. Ni tampoco las emociones positivas, la alegría de avances, de crecimientos. No podemos permitir que las emociones nos gobiernen, porque pueden distraernos de lo que Dios está haciendo. El siguiente obstáculo que debemos de vencer es la necedad, la imprudencia. El Salmo capítulo 53, verso 1, dice: el necio en su corazón: no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. La necedad es dudar de su soberanía. Proverbios capítulo 12, verso 15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su opinión. La necedad niega la soberanía de Dios, niega el obrar de Dios, niega lo que Dios está haciendo y nos vuelve sabios en nuestra propia opinión. No seamos necios.
No nos encerremos en nuestra propia visión o en nuestra propia opinión. Dejemos que Dios haga lo que Él debe hacer. Dejemos que Dios haga de Dios, que es su mejor rol. No nos encerremos en nuestra opinión. Aquí en Argentina tenemos un dicho, que es que cuando el equipo de fútbol está jugando mal, todos los hinchas somos técnicos. Que cuando la economía está andando mal, todos los argentinos somos ministros de Economía. Que cuando el presidente no funciona, todos somos presidentes. Y todos nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Todos creemos que tenemos la fórmula mágica. No, hay que bajar la inflación. No, hay que subir el dólar. No, hay que devaluar. No, hay que dolarizar. No, hay que crear más puestos de trabajo público, privado. Y todos creemos que somos sabios en nuestra propia opinión. Esa es la necedad. La necedad de ser sabio tanto en tu propia opinión que termines diciendo no hay Dios. No le quitemos a Dios el rol de ser Dios, porque es el rol que mejor le sale. Y el último punto con el que quiero cerrar esta noche, el último obstáculo, el 12, terminando esta serie, superando obstáculos en otra forma, es el aislamiento. Jueces capítulo 18, verso 27 dice: y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Esta palabra, aislamiento, es una palabra muy utilizada en nuestro contexto mundial del año 2020-2021. Distanciamiento social, cuarentena, aislamiento, son todas versiones de la misma cara. Ahora, hay un peligro en no discernir este obstáculo, en no discernir el aislamiento. Hay un peligro. Dice que este pueblo, esta ciudad de Lais, era un pueblo tranquilo y confiado, es decir, pacífico y en reposo. Estaban seguros, pero fueron aniquilados. Ellos creían que por su tranquilidad y por su confiadez y por su seguridad no eran vulnerables a los ataques, pero dice, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. El factor singular que hizo a estas personas vulnerables fue su aislamiento. No tenían trato con nadie. Dice el verso 28 que no tenían negocio con nadie. Fueron asesinados por completo, como personas, como ciudad, como estado, debido a su incapacidad y falta de voluntad para relacionarse con otros. Estaban lejos de Sidón, aunque vivían cerca, estaban lejos. En el momento del ataque estaban demasiado lejos para recibir ayuda porque se distanciaron. Hermanos, el aislamiento es tan peligroso. El distanciamiento es tan peligroso porque nos vuelve vulnerables. Necesitamos relacionarnos muy cerca de otros miembros del cuerpo de Cristo. Esto debe ser así para que cuando estemos debajo de algún tipo de ataque, no estemos lejos de aquellos que pueden ayudarnos. Cuando enfrentemos tentaciones, cuando enfrentemos situaciones, cuando enfrentemos adversidades, que no estemos lejos de otras personas. Se requiere a la fuerza corporativa y al poder del cuerpo de Cristo, porque nadie puede vencerlo todo solo. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para personas solitarias, sino para personas interconectadas con un cuerpo. Lo grandioso del cuerpo de Cristo es que no nos hace independientes, nos hace interdependientes. Nos conecta a vínculos, nos conecta a personas, nos conecta a coyunturas, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, para que entrelazados entre sí, no separados. Hay una congregación que amamos mucho, que es la congregación Centro Familiar de Adoración de los Apóstoles Jorjón.
que ellos cuando comenzó todo este lío o este caos a nivel global, el Señor les dio una palabra: aislados pero no separados. Aislados por el contexto para no tener contacto, pero no separados, no distanciados. Una de las cosas en las cuales me he ejercitado a plano personal y natural durante esta pandemia ha sido el asado. Me gustó y empecé a practicar y observando el funcionamiento, me di cuenta qué fácil que es que un carbón que está encendido, al separarse del resto del fuego, se apague rápido. Pero también me he dado cuenta que qué fácil es para un carbón que estaba apagado, al acercarse al calor del fuego, automáticamente o rápidamente se vuelve a encender. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. Fuimos diseñados para interdepender del otro. Fuimos diseñados para ser parte de un cuerpo. Por eso Dios dijo cuando Adán estaba solo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque el aislamiento produce vulnerabilidad. Su ciudad estaba en la región de Bet Rehob, que significa casa de amplitud, región de amplitud, casa del camino ancho. Ahora, vivían en amplitud, pero en un valle bajo y por lo tanto en una posición vulnerable. La ampliación y el crecimiento no deben conducir a un compromiso de nuestro bienestar espiritual. No busquemos la expansión a expensas de las relaciones, porque aunque podemos alcanzar la amplitud y el aumento, no tienen sentido si las relaciones ordenadas por Dios se destruyen en el camino. No importa cuán en reposo estés, cuán fuerte seas, cuán experimentado seas o cuán ampliada sea tu influencia o tu esfera ministerial, todavía necesitamos a los demás y no debiéramos de sucumbir frente al espíritu de independencia y aislamiento. De lo contrario, no habrá nadie para entregar o para recibir ayuda en la hora de necesidad. Todos pasamos por montes y por valles. Esa fue una palabra que Dios nos dio hace como 10 años atrás. Dios es Dios de los montes y de los valles, de los momentos altos, pero también de los momentos bajos, de las victorias frente a los profetas de Baal y de Acera y frente a la cueva. Dios es Dios de los montes y de los valles. Solo que en los momentos de los valles estamos tan vulnerables que podemos perder todo por aislarnos del cuerpo. No estés demasiado lejos de mí. Yo no debo estar demasiado lejos de ti. Nos necesitamos. Necesitamos de nuestra familia, necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos de nuestros compañeros, necesitamos. ¿Por qué? Porque somos por diseño divino interdependientes. La pregunta es, ¿queremos ser partícipes de este mover de Dios? ¿Queremos ser partícipes de la forma en la que Dios se está dando a conocer en nuestra generación? Entonces declaremos que no queremos ser parte de una religión o de una idea, sino que queremos ser parte de lo que va a suceder en la historia. Comprometernos con la construcción de una nueva historia por su palabra. Dejemos que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para hacerlo, porque Dios nos levantará con palabras, con ideas, con recursos, pero no pueden ser hechos individuales, no pueden ser asuntos independientes. Tiene que ser algo global, masivo, transformador, que le muestren a nuestra generación que Dios ha nacido en nuestros días, que hay una forma y nosotros como su cuerpo, nosotros como la iglesia, vencer los obstáculos que se levantan en contra del discernimiento de lo que Dios está haciendo. Quiero pedirte, cerrando esta serie de 4 enseñanzas en otra forma y estas 3 hablando de los obstáculos que debemos de vencer, pidiéndote, vence la negligencia, vence el amor a la posición, vence la mente de multitud, vence la apatía, vence la atadura teórica, vence el aburrimiento, vence
vence la rebelión, vence las manifestaciones, vence el aislamiento, vence la necedad, vence el emocionalismo, y preparémonos para ver a Dios obrar en nuestra generación. Yo creo que hay una nueva forma en la que Dios se está dando a conocer. Hay una nueva manera que están haciendo en nuestros días. Josué dijo al pueblo de Israel: por este camino no hemos andado antes. Estamos frente a una nueva forma de Dios. Estamos frente a algo que no hemos visto todavía en plenitud. Preparémonos. Venzamos los obstáculos que nos impiden discernir su forma y preparémonos, porque lo nuevo, lo mejor y lo extraordinario de Dios está listo para manifestarse. Gracias por haber acompañado esta serie de enseñanzas. Veo gente hermosa conectada, amigos preciosos, compañeros. Veo a Laila y José Alfredo, gracias. Mauri Negrón de Chile, Eugi Borja, que está siempre, Arlin Romero, la pastora Vanessa, gracias por estar conectada. María Lugo, Misael Lorenzo, la pastora Valeria Moya, gracias por estar siempre allí conectada. El Mamejor, gracias por estar allí. Beatriz Kerber, gracias por ser parte de este tiempo, y a todos los que, Karina Medina, pastora Karina, gracias, qué bueno de tenerte entre nosotros. Gracias a todos. Esta enseñanza va a quedar en mi canal de YouTube, mañana va a estar publicada, vamos a subir el PDF a mi canal de Telegram. Yo ahora les voy a dejar el link por si no son parte, allí pueden descargarlo y pueden volverlo a leer cuantas veces quieran y cuantas veces necesiten. Tenemos ahora en 15 días nuestro encuentro global de alineamiento de la familia UNGE. Te invito a que seas parte, www.ungeinternacional.com/global. Va a ser un tiempo extraordinario el que vamos a vivir. Gracias a todos por ser parte. Aquí les dejo el canal de Telegram para los que no son parte y quieran descargar este material. Gracias a los que nos han acompañado por Facebook. También hay un buen grupo en Facebook. Gracias por estar allí. Nos vemos el próximo miércoles, si el Señor así lo permite. Paz.